Hola a todos, en nombre de todos los que estamos aquí. Y hoy quisiera, primero, como siempre, vamos a dedicar un minuto a estar en silencio y reflexionar un poquito, conectar con lo invisible y reflexionar sobre lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Entonces, ¿os parece? Yo os aviso. Un minutito. Vale, pues empezamos. Si os parece, yo quería hoy hacer un poquito al revés, ¿verdad? Siempre hablo y luego pregunto si hay preguntas o si hay alguna intervención. Entonces, yo quisiera hacerlo al revés. Primero las preguntas y después mi intervención se ceñiría más o menos a las preguntas. ¿Vale? Entonces, María, que pregunte por teclado, ¿no? Y bueno, si tenéis algo que preguntar, ¿queréis algún tema sobre el que podamos hablar? Aclarando un poco para todos, esta reunión se hace desde el sufismo y desde la inspiración sufí. Y bueno, poco más, ¿no? Aclarar que el sufismo es un movimiento místico, milenario, de origen persa y en concreto yo soy un Naqshbandi, un Abdal Naqshbandi, que es una de las 4 órdenes mayores sufíes. Lo que digo solo para que la gente se oriente y sepa por dónde vamos, ¿no? Que no vamos a hablar de budismo, aunque se puede hablar de él, ni de taoísmo, ni del islam, ni de todas estas cosas, ¿vale? No obstante, nada está prohibido y de todo se puede hablar. Aclarado esto, vuelvo al tema principal. ¿Alguien tiene algo de lo que le gustaría preguntar, intervenir, decir? Bueno, pues entonces empiezo y yo quería leeros una cita de un pir sufí y dice así, la leo, porque si os la leo no me equivoco. Si la encuentro. Sí, la encontré. Bueno, es del Pir Vilayat Khan. La hizo hace unos años cuando tenía 75 y dice, de los muchos grandes maestros que conocí en India y Asia, si los trajeras a América, les consiguieras una casa, 2 coches, una esposa, 3 hijos, un trabajo, un seguro, impuestos, etcétera, lo pasarían muy mal. Bueno, esta cita se hace referencia un poco a que es fácil, o bastante más fácil acercarse, entre comillas, a la espiritualidad desde un monasterio, ¿eh? Sin mujer, hijos, trabajo, facturas, pues eso, el hijo que falta clase y que no lo encuentras y que a lo mejor te roba para conseguir algo de droga, la mujer que quiere divorciarse de ti porque eres un pesado, vaya usted a saber por qué,
en fin, que desde ahí el acercamiento a la espiritualidad es bastante más difícil. Y no sé si es por eso que los sufís hacemos hincapié precisamente en que nuestro camino es entre la gente y viviendo como todos los demás. Los sufís compramos y vendemos en el mercado, a lo mejor como tenderos, tenemos marido o mujer, tenemos hijos, tenemos trabajo, pagamos impuestos, nos embargan la casa cuando no pagamos y estamos metidos ahí. E intentamos vivir la espiritualidad desde esa inmersión en el mundo, ¿no? La espiritualidad, la mística en concreto, ¿no? Y esa sería una característica propia del sufismo. Entre los votos que hice, uno de ellos fue vivir siempre en una colectividad humana, en lugar de aislarme en un monasterio o en un convento, ¿no? Bueno, eso es una de las características importantes. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por dos cuestiones. Porque efectivamente quienes se forman en un monasterio, algunos incluso maestros que se han formado en un monasterio, cuando luego descienden, en este caso a América, ¿no? Y se encuentran con casa, coche, mujer, hijos, impuestos, seguros médicos y todas esas cosas, pues se les mueve el piso y no son capaces de mantenerse en la ecuanimidad del camino místico en medio de todo este alboroto, ¿no? Y de todas estas tensiones. ¿Por qué? Pues porque no se ha lidiado con ellas y uno no sabe cómo moverse en lo que no se ha practicado jamás, ¿no? Es un poco como una espiritualidad, pues no sé, protegida, ¿no? Fuera del mundo cotidiano en el que estamos la inmensa mayoría de los casi 8.000 millones de personas que estamos en el planeta. Pero hay una razón o un aspecto más profundo en este voto de vivir siempre en una comunidad humana, ¿no? En una sociedad. Y además, otro de los votos que hice es el de implicarme en los problemas de esta sociedad, porque los problemas de la sociedad son mis problemas. Y el amor a los demás empieza por el amor a los próximos, y el amor a los próximos implica o supone pringarse con los problemas de mis próximos, ¿no? De esta sociedad, no de la sociedad china, de esta, de la del barrio en el que estoy, el pueblo en el que estoy, los vecinos con los que estoy. Ese es otro de los votos que he hecho, como Nasbandi, y son votos que me gustan, porque realmente hay un problema epistemológico, es decir, a la hora de conocer y hacernos una idea de la sociedad, del mundo en el que vivimos, y ese problema epistemológico es consustancial a la mentalidad capitalista, a la filosofía única, que dice que nosotros somos individuos separados de los demás, aislados, y que yo puedo ser feliz aunque mi vecino no lo sea, y que yo no dependo para nada de los demás y que mi triunfo o mi fracaso es cosa mía, ¿eh? Y que cada uno a la suya y Dios en la de todos, ¿no? Entonces, ese cada uno a la suya da lugar. Alguna vez veo alguna serie de estas de televisión donde los protagonistas son o médicos o policías o tal, y es una cosa curiosa porque todos, absolutamente todos los protagonistas de estas series viven solos, en apartamentos pequeños, tienen algún hijo por ahí con alguien de quien se divorciaron, pero ellos viven solos. Es una soledad abrumadora, abrumadora. Y bueno, pues porque tienen esa concepción de que somos individuos y que cada uno va a la suya y que además esto es una selva, ¿no? Es un enfrentamiento de todos contra todos. Si yo soy un tendero, pues los otros tenderos son mis enemigos porque compiten por la clientela. Si soy un trabajador, los otros trabajadores son mis enemigos porque compiten por el puesto de trabajo. Pero además es que los empresarios son mis enemigos porque quieren pagarme poco y yo quiero cobrar más. Pero es que además, y bueno, es una sociedad de individuos enfrentados unos contra otros. Y nos lo tragamos, ¿no? Nos dicen, no, es que esto es una selva, y nos lo creemos, ¿verdad? Y esa concepción individualista nos impide ver la realidad. Y yo lo veo algo así como si el glóbulo blanco que está circulando por mis venas creyera que es un individuo separado de todos los demás y que va a su cuenta, a su bola, ¿no? De que va a su bola, y la uña o el dedo de mi pie también creyera que va a su bola y cada uno actuara según le parece y además en competencia y protegiéndose de los demás. Yo creo que como ser vivo duraría segundos, ¿eh? Si cada uno de mis órganos y de mis células y tal fuera cada uno a la suya. Yo duraría segundos, con suerte, ¿no?
Pues eso es lo que está pasando con nuestra sociedad. Parece que es un poco más resistente porque todavía hay personas que viven de verdad en comunidad. Las otras solo están dentro de... Y bueno, no solo es un problema de las sociedades que caminan alocadamente hacia el colapso, con acusaciones mutuas unos a otros y tal, que si son los chinos, que si son no sé qué, bueno, eso lo sabéis y no vamos a hablar de eso, porque no quiero entrar en ese terreno, pero es que yo no solo soy miembro de una sociedad sin la cual no estaría aquí y sin la cual yo no podría sobrevivir, y a la que aporto y a la que me debo, sino que también soy un miembro indiscutible, es decir, soy una célula social, por supuesto, pero soy una célula de la naturaleza. ¿Qué duda cabe? ¿Cómo voy a ser yo algo enfrentado a la naturaleza? ¿Cómo pretendo dominar a la naturaleza si yo soy una minúscula parte de esto que yo pretendo dominar? Es como, volvemos al glóbulo blanco, ya que he puesto este ejemplo de casualidad, como si el glóbulo blanco pretendiera dominarme a mí, pero ¿de qué va este glóbulo blanco? ¿Cómo pretendo yo dominar a la naturaleza si yo soy naturaleza? Una parte ínfima de la naturaleza, pero estrechamente vinculado con todo. Si yo domino la naturaleza, o la suprimo, o la arraso, o la contamino, no sé qué, ¿de qué agua voy a beber? ¿Qué aire voy a respirar? ¿De dónde voy a sacar la comida? Bueno, pues esa es la concepción que tenemos, ¿no? Es una concepción tan individualista en que, bueno, socialmente yo estoy en guerra con todos los que compiten conmigo en esta selva social, eso es lo que me hacen creer, ¿no? Pero además estoy en lucha con la naturaleza por dominarla y extraer de ella todo lo que pueda, en mi provecho y beneficio. No se puede tener una visión más distorsionada de la realidad. La realidad, desde luego, no es esa. Yo soy una célula social, formo parte de una sociedad sin la cual viviría pocos días, pero además formo parte de una naturaleza sin la cual viviría otra vez segundos, porque sin los árboles, los bosques, los ríos y todas esas cosas que están fluyendo, mi vida duraría, bueno, sin aire o con un aire contaminado, no os cuento lo que va a durar, ¿no? Y con esa inconsciencia, pues estamos produciendo todo lo que vosotros ya sabéis, el calentamiento global, las guerras entre países, bueno, los suicidios, los asesinatos y todas estas cosas tan inconscientes que son fruto de esa concepción individualista que considera que el ser humano se salva solo, ¿m? Y que además cada uno la salva. Esto es tan extremo, esto es tan extremo que incluso el mismo Buda, en su primer monasterio, tuvo que, decía que el mismo Buda cuando comenzó a tener seguidores y fundó el primer monasterio, tuvo que recordarle a los monjes que los monjes se tenían que auxiliar unos a otros, porque sumidos cada uno en su propio camino de perfección, cuando uno enfermaba no le hacían ni caso, ¿eh? Y no lo atendían. Y entonces estaba bueno, en peligro de morir porque nadie se ocupaba de él, ¿no? A ese punto llegaba esa concepción de que, bueno, yo voy a salvarme, hacer mi tal, mi cosa, y los demás, bueno, pues los demás ya harán su camino si quieren, ¿no? Y bueno, se introdujo un poquito ese aspecto de que los monjes no tienen familia, decía Buda, nos tenemos que ayudar unos a otros, pero además es que la compasión es piedra angular de todo este sistema, ¿eh? Del budismo. Bueno, pues esta concepción individualista es totalmente ajena al sufismo, ¿no? En el sufismo no hay monasterios y no hay conventos, aunque sí que hay escuelas, siempre por supuesto en ciudades, no están aisladas aquí o allá o tal, ¿no? Y el sufí tampoco hace largos retiros, ¿no? Uno se puede retirar para reponer fuerzas, pero no mucho tiempo, ¿eh? No más allá de un mes, porque se desvincula de bueno, de aquello de lo que es parte, de la naturaleza de la que es parte, de la sociedad de la que es parte, porque somos parte de la naturaleza a través de la sociedad, insisto, ¿no? Cuando la propaganda ideológica de este sistema comenzó, pues bueno, escribió una novela distraída de leer, que pretendía hacernos creer que el individuo se puede apañar solo. Esta novela, supongo que la conocéis, se llama Robinson Crusoe, o Robinson Crusoe, y
en ella pues trata de un barco que naufraga y se salva una sola persona. Y esa sola persona consigue sobrevivir teniendo razonables comodidades, ¿no? Tiene una especie de casa y la caza y se ordena y cuenta los días marcando un árbol y tal. Bueno, esto es indudablemente una fantasía en la que lo que pretendían hacer era convencernos de que somos individuos y que cada uno como individuo lleva dentro de sí todo lo que hace falta, ¿no? Aunque podamos vivir mejor o peor en sociedad. Hoy sabemos que no es así. Cuando algún grupo aislado sobrevive es porque es un grupo. Los individuos aislados, excepcionalmente y porque están haciendo algo concreto, como por ejemplo algunos monjes budistas que consiguieron llegar a Nepal caminando cuando la invasión china, que le preguntaron, ¿cómo ha llegado usted aquí? Pues muy fácil, dando un paso detrás de otro, ¿no? Salvo que uno tenga un objetivo de esos, de escapar, conseguir vivir aislado es algo que casi nadie, por no decir nadie, porque el porcentaje es bajísimo, casi nadie consigue. No ya porque le faltan los recursos materiales, sino porque le fallan los recursos psíquicos. Bueno, este es uno de los aspectos importantes porque para el sufismo somos indudablemente parte de muchos todos, somos una célula social, somos una célula de naturaleza y somos una chispa divina. Yo no soy yo, sino que soy parte de la divinidad. Y la divinidad no es otra cosa sino sus chispas y todo lo demás, todo el universo. Pero no me excluye. La divinidad o Dios o el Tao, como queráis llamarlo, no es distinto de mí. Ni yo soy distinto de ella. Incluso dentro de las doctrinas cristianas, con alguna excepción como el catolicismo, pues bueno, Dios lo ha creado todo y lo tenía ya en sí antes incluso de que lo creara, porque forma todo parte de Dios y existe solo porque Dios lo mantiene en la existencia. Es Dios quien lo mantiene, quien lo crea y en cuyo seno está, porque el universo está dentro de Dios, no es al revés. Entonces, los católicos dicen que esto es herejía, es la única diferencia, pero en el fondo sus prácticas no difieren mucho. Las prácticas de algunos católicos, claro, de otros son catastróficamente destructivas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el catolicismo, tiene que ver con el mundo de hoy y con la utilización de las religiones institucionalizadas para dominar a las personas desde el poder, ¿no? Ese aspecto es importante. Pero lo más importante es que yo lo puedo explicar una vez, dos veces. Podéis entenderlo, podéis estar de acuerdo conmigo, pero eso no quiere decir que lo comprendáis. Porque si esto no se capta de modo intuitivo directo, sin la mediación del entendimiento o sin la mediación de alguien que nos lo explica, aunque pues no es posible, ¿no? Porque es algo que no se puede entender. Yo puedo, entre comillas, entender que soy parte de la divinidad, pero entenderlo así como diciendo, bueno, sí, pero yo estoy aquí y con el cáncer se va a acabar, ¿no? O vaya usted a saber. Porque como parte de la divinidad, yo no he nacido, ni voy a morir, ¿vale? Porque eso es como una película. La película no tiene comienzo ni fin. Yo he visto que en la película matan a no sé quién, pero realmente no ha muerto nadie. Y puedo rebobinar y verlo nacer otra vez. Y rebobino y luego lo vuelvo a ver a morir. Y luego rebobino y lo vuelvo a ver a nacer. Porque es como una película. Yo no he tenido comienzo ni tendré fin. Soy tan eterno como el universo. Porque el tiempo transcurre solo para mí en este momento, pero es tan real como todo lo demás. Es decir, no es real. Lo único real es lo invisible, o lo profundo, o el Tao, o como quieres llamar. Lo otro es un mero manifestarse, es el mundo fenoménico, es la apariencia. Entonces, y esto que estoy diciendo, pues se puede más o menos entender y compartir, pero de verdad no se comprende hasta que uno no lo ha vivido. Y cuando lo ha vivido, pues ocurre, como decía Cicerón, después de haberlo vivido en Eleusis, con la práctica de los misterios eleusinos, de gracias a ellos me convertí en humano, cobró sentido mi vida y perdí el miedo a la muerte. Claro, ¿cómo no vas a perder el miedo a la muerte? Si como no has nacido no puedes morir. Esto es una especie de broma que la gente se cree porque, vaya, es incluso
divertido, ¿no? Divertido se lo crean, ¿no? Pero divertido, todo esto que vivimos es muy divertido. Para mí es muy divertido. Es una de las características que ya también he observado en algunas personas, no solo sufís, sino de otros movimientos místicos, y es que todo les parece divertido y que es muy difícil que abandonen la sonrisa. Muy difícil, ¿no? Incluso cuando están en situaciones duras, muy duras, incluso muy dolorosas. Pues, bueno, manifiestan el dolor, pero tienen como una sonrisa de fondo, como si se estuvieran diciendo, bueno, esto me duele, pero bien, vale, bien. ¿No? Es la película. Aquí se está muriendo alguien que soy yo, pero esto es la película, realmente no se está muriendo nadie. Esto es un fotograma. Si lo miras desde fuera, no se muere nadie y nadie mata a otro. Es solo lo fenoménico que aparece. Es curioso que la física, la relativista y la cuántica, nos vienen a decir algo así, porque si ya han mandado cosas al futuro, y la universidad, no recuerdo ahora qué universidad, ha mandado algo al pasado, una partícula subatómica, unos microsegundos al pasado, y en el Instituto de Tecnología de Moscú han mandado un computador al estado en el que estaba en el pasado. No ha sido que ha vuelto a reproducir el estado en el pasado, sino que lo han mandado realmente a ese estado. Bueno, pues que son cosas que la teoría predecía, la teoría relativista y la teoría cuántica, pero ya se van probando en el laboratorio, se han demostrado con ecuaciones y se prueban en el laboratorio. Bueno, la tesis de Einstein de que el espacio-tiempo es lo mismo, igual que caminas en el espacio, caminas en el tiempo, pues nos vendría a decir eso, que el tiempo y el espacio, bueno, pues tú te mueves en esa dirección, pero porque quieres, puedes moverte o porque de momento en la situación en la que estás no puedes hacer otra cosa, pero te puedes mover en otras direcciones. Lo de que el tiempo pase en una única dirección, ni siquiera pasa, eres tú el que pasa por él, en esa dirección o en la otra, ¿no? Y si es así, ¿dónde está mi muerte? En este punto, bueno, pues si llego a él, realmente no voy a morir, ¿vale? Porque no he nacido. Y además, esto que veis aquí no es nada. Emilio Carrillo lo llama mi pequeño yo. Mi pequeño yo es una risa, ¿no? Yo me creo alguien, me creo algo, empiezo a dar mi importancia o intento conseguir la atención de los demás, porque el gay, siento que me han abandonado y todos esos rollos que yo no puedo montar, pero realmente yo no soy nada, ¿no? Soy un personaje de película y cuando tengo la película, las de antes, que estaban en celuloide, y las miro así a través, mirando una lámpara, y digo, mira, este es el malo o el sheriff. Digo, pero claro, el sheriff está en todos los fotogramas, hay muchos sheriff, ¿no? En esa película, uno en cada fotograma, y no se mueve. El movimiento es un efecto óptico cuando la película pasa deprisa por delante de foco de luz. Pues eso soy yo. Soy un conjunto de fotogramas que están pasando en una dirección, pero pueden pasar en otra, incluso se puede parar. Y no por eso desaparece el sheriff del fotograma. Es una manera de explicarlo, porque la verdad es que esto se puede vivir, las experiencias místicas se pueden tener, pero no se pueden explicar, ¿verdad? El dicho sufí dice que a quien Dios le da la luz, le sella los labios. Lo que realmente quiere decir es que, de forma más poética y más bonita, es que no podemos hablar de ello de forma inteligible. Podemos hacer poesía, podemos cantarlo, podemos señalar con el dedo, pero el dedo que señala la luna no es la luna. No se puede hablar y no se puede entender. Wittgenstein, para mí posiblemente el mayor filósofo que hemos tenido en el siglo XX, en su obra Cumbre, la que lo llevó directamente de la trinchera a la cátedra, él escribió el Tractatus, él era ingeniero, y estuvo voluntario en las dos guerras mundiales, voluntario como sanitario, para curar heridos, y en la Primera Guerra Mundial escribió en la trinchera un libro que se llamó el Tractatus Lógico-Filosófico, muy breve, muy breve. Y lo leyeron en Inglaterra y directamente le propusieron ser catedrático de filosofía en la Universidad de Cambridge, cuando el hombre no sabía mucha filosofía, o sabía mucha, pero... Entonces en esta obra, para mí genial, acaba con la conclusión de que, bueno, la realidad es lo místico, de lo místico no se puede hablar, y de lo que no se puede hablar mejor es callarse. Venía a decir esto, ¿no?
también lo dice Kant en su crítica de la razón pura. Kant no lo dice, Kant lo demuestra. Y viene a decir lo mismo, que bueno, cuando intentamos llevar la razón más allá de los límites de la razón, y la razón tiene como límite el mundo de la experiencia, el mundo fenoménico, cuando yo quiero saber cómo es la realidad en sí misma, al margen mío, la razón falla por todos los lados. Y puede llegar a una conclusión o a la contraria sin ningún problema. Y eso que Kant demostró, la física lo probó como 100 y pico años después, ¿no? Entonces tenemos la demostración lógica de Kant que hasta la fecha nadie ha rebatido. Y todos los años se publica una revista que se llama Los Kant Studien. Aunque el título está en alemán, hay muchos artículos en inglés y en francés, sobre todo en inglés. Y pese a que han transcurrido 200 siglos desde la obra de Kant, nadie ha conseguido rebatir la demostración de que el tiempo, el espacio, la causa, el efecto, el objeto, el sujeto, no existen fuera de mi subjetividad o de nuestra subjetividad colectiva, porque no es una subjetividad. Esto es intersubjetivamente comprobable, ¿no? Si yo le pregunto a Delfín si delante de mí, a nosotros, está Esther, me va a decir que sí. ¿No? Pero en la realidad en sí no está Esther. Esther es solo corpórea para Delfín, para mí y para cualquiera que la mire. ¿No? Pero no lo es cuando dejamos de mirarla. Bueno, eso es lo que la mecánica cuántica ha demostrado en el laboratorio, ha probado en el laboratorio, pero Kant demostró lógicamente. Lo decía porque la demostración kantiana, aunque lo han intentado muchos, nadie ha conseguido encontrarle ningún fallo. ¿No? Y es sorprendente porque la lógica esta, tan curiosa, pues nos dice que en el mundo de lo fenoménico vamos a encontrar cosas que nadie había encontrado. El bosón de Higgs, por ejemplo, la partícula de Dios que se llamaba, han estado pues como, no sé, medio siglo buscándola, porque la lógica de las ecuaciones de Einstein decía que existía. Y han estado buscándola y al final la han encontrado. Fíjate qué curioso. Con una ecuación, sentado en una mesa, te adivino que lo que existe, que no se ha observado y que para observarlo a lo mejor hace falta muchos laboratorios y mucho tiempo. Y estaba. ¿No? Y ahora han encontrado una antipartícula y cosas así, ¿no? De antimateria, que también estaba predicho. Y cuando lo buscan resulta que estaba. Es decir, que la lógica es tan poderosa y tan misteriosa que nos dice cómo es el mundo sin que nadie lo haya visto, ¿no? Incluso esa parte del mundo que es tan difícil de ver que necesita un instrumental muy complicado, muy caro para verlo, como un acelerador de partículas, ¿no? Bien, pues la lógica esa tan poderosa que es capaz de averiguar todas estas cosas sin moverme de la mesa, esa lógica se puede desmontar demostrando el error de esa demostración. Pues en el caso de Kant, aunque muchos lo han intentado, nadie ha conseguido demostrar que tenga ni un solo error la demostración kantiana. Y lo curioso es que la física luego lo prueba en el laboratorio, ¿no? Como la sincronicidad cuántica, ¿no? Por ejemplo, o, bueno, ya sabéis que la cuántica tiene dos curiosas pruebas. Una de que la realidad se comporta como partículas, es decir, como materia solo cuando alguien la mira, y como ondas cuando nadie la mira. Que cuando nadie la mira, en esta habitación en la que estoy, pues ni hay mesas, ni hay sillas, ni hay nada. Hace falta que alguien la mire, entonces cambia. ¿Eh? Y también dice que dos partículas sincronizadas, pues lo que le ocurre a una, le ocurre a la otra, aunque estén lejísimos. Bueno, ahora se ha conseguido en laboratorio sincronizar partículas y enviar una a no sé cuantísimos miles de kilómetros y observar que efectivamente ocurre esto, ¿no? Que se puede sincronizar a voluntad y cuando están sincronizadas, lo que le ocurre a la otra, en la misma mil millonésima de segundo le ocurre a la otra, ¿no? Lo que ocurre a la una le ocurre a la otra. Lo que vulnera totalmente el principio de causalidad, porque la causa tiene que anteceder al efecto, y entre causa y efecto tiene que haber algún tipo de contacto, al menos una energía que va de uno a otro y tal. Y esto no ocurre con las partículas sincronizadas. Y además otra de las sorpresas es que más del 80% de las partículas del universo subatómicas están sincronizadas. A lo mejor con estrellas, con partículas que están en estrellas de otras galaxias. Y bueno, entonces lo que pasa en galaxias que ni siquiera veo está influyendo en la partícula que está en el átomo de mi uña del dedo. Pues no es que está influyendo, es que ocurre a la vez. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Porque me resulta curioso que lo que los físicos prueban, los filósofos demuestran y los matemáticos demuestran, los sufís, los místicos lo viven, lo experimentan. Y es esto que yo os cuento.
el espacio y el tiempo no existen en la realidad, existen en mi mente. Por lo tanto, si no hay ni espacio ni tiempo, yo no ni he nacido ni muerto. Y esa es la deducción, pero yo experimento, yo he vivido, lo he visto con tal claridad que ni he nacido ni muerto, nada. Entonces, ¿a qué tengo miedo? ¿A morir? Claro, no tiene, no, es absurdo, el miedo a morir se te va. No, no puedes, ya, ¿no? Y quien no teme a la muerte, a que temerá, decía Séneca, ¿no? Bueno, es gracioso. Sí que hay cosas que temo, ¿eh? Temo a una larga y dolorosa enfermedad, si es muy larga, pero bueno, porque mi pequeño yo, que dice Emilio Carrillo, pues tiene esos pequeños apegos, ¿no? Pero fuera de eso, la verdad es que se te van todos los miedos, misteriosamente. Y eso es un poquito lo que quería plantearos hoy, ¿no? Antes de pasar a recomendaros un ejercicio también para hoy, pues si queréis, veo por la hora, a ver. Sí, ya está cumplido el tiempo de hablar, ¿no? Que es aproximadamente media hora, y ahora podemos abrir una serie de preguntas o debates, todo eso, y cerraremos con el ejercicio que os propondré para hoy. Bueno, pues cuando queráis, si tenéis algo que comentar, sugerir, preguntar, este es el momento. Vosotros también. Si me pides un comentario. En voz alta. Pero me voy a quedar. Sí, vete aquí a mi teléfono. Que yo quería hacer un comentario un poco para reforzando lo que ha dicho Fran, pero que a mí me sirvió bastante, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo la realidad que nosotros estamos viviendo, realmente estamos viviendo en la separación. Y lo que percibimos es que nosotros somos uno y el resto es otro. Tanto la naturaleza como el otro ser humano, como el perro, como el gato o como lo que tengamos enfrente. Entonces, cuando tú tienes una experiencia mística, que la alcanzas de muchísimas maneras, con diferentes meditaciones o con diferentes respiraciones o con tomando enteógenos o realizando diferentes ejercicios de yoga. Cuando tú tienes esta experiencia mística, en esta experiencia te das cuenta de que tú vives la unidad, de que todos somos uno. Entonces, cuando tú vives eso y lo experimentas, lo sabes, es mucho más fácil tratar mejor a la naturaleza, porque te das cuenta que tú eres parte de la naturaleza, o tratar mejor a tu prójimo, a un perro, a un gato, porque tú es lo mismo que tú, es toda una unidad. Pero realmente sí que es verdad que es difícil de ser consciente de esto si no lo has vivido. Es lo que quería puntualizar. Gracias. Bueno, a este respecto me viene a la mente dos cosas. Una experiencia preciosa, encantadora, que he tenido, ya no sé, innumerables veces, y es no ya la unión con el todo, que esa la he tenido menos, ¿eh? La unión total, la fusión total con otra persona, con una persona. En algún ejercicio me ha pasado y me pasa con relativa frecuencia. Es que me resulta difícil distinguir dónde acabo yo y dónde empieza el otro, porque lo veo como una especie de continuo, ¿no? Como yo no sé, como los dedos de mi mano, el brazo, el codo, el antebrazo, el codo, el brazo. ¿Dónde acaba uno y dónde empieza otro? Esa experiencia es preciosa. Yo la he tenido más de una vez. Y bueno, a los que la hayáis tenido, pues sabéis de qué hablo, y los que no, pues os invito a que no os lo creáis y que lo veáis por vosotros mismos, ¿no? Como decía mi maestro, yo lo repito siempre que me gustaba, no os creáis nada de lo que os dicen y menos si os lo digo yo.